hermanos y hermanas y iglesia en general. Gracias por estar conectados nuevamente en nuestro espacio de todos los martes de 4 a 5 de la tarde en el marco del programa de formación doctrinal Unidos en Cristo. Aquí estamos nuevamente para ministrar la palabra de nuestro Dios, edificar a nuestro pueblo, edificar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a la iglesia en general. Gracias por estar conectados. Nuestras redes sociales, por YouTube, Ministerio Unidos en Cristo, Instagram, @oficial Unidos en Cristo, y el Facebook Unidos en Cristo. Ahí estamos a través de estos recursos, pues, ministrándole al pueblo, ministrándole a la iglesia, todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, hoy no vamos a dejar pasar por alto, pues, lo que hemos venido enseñando, lo que hemos venido ministrando, y que mi hermano José Madero nuevamente nos acompaña en el día de hoy. Hermano Madero, gracias nuevamente por estar presente. Un placer, amado hermano, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes tengan todas y todos mis hermanos en Cristo, amigos y amigas que a través de este medio puedan estar conectados en este momento. Que la bendición de Dios rebose sus vidas en esta tarde. Venimos con la intención de, con la ayuda del Espíritu Santo, bendecirles y ser bendecidos al mismo tiempo. Adelante, mi hermano. Bueno, amados hermanos, una vez más gracias por estar conectados. En el marco del programa de formación doctrinal, como ustedes pueden ver, hemos estado enseñando, ministrando de esta plataforma la doctrina de la iglesia. Hemos venido viendo eclesiología, hemos visto lo que es la naturaleza de la iglesia, la fundación de la iglesia, los miembros de la iglesia, la obra de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, y ya estuvimos estudiando lo que fue la primera ordenanza de la iglesia, el bautismo en agua. Aunque estuvimos hablando de cierta forma algunos tips con respecto al bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo por el Espíritu Santo. La semana pasada el hermano Madero y yo, hermano Madero, estuvimos ministrando acerca de lo que era el candidato elegible para el bautismo en agua. Estuvimos también estudiando sobre el significado en sí del bautismo en agua, qué es lo que conlleva el significado del bautismo en agua, la teología, pues, que nos enseña con respecto al bautismo en agua. Y hoy, bueno, vamos con la segunda ordenanza. Como podemos ver, son dos ordenanzas que Jesucristo nos dejó plasmadas en las Escrituras para que las siguiéramos. Dos ceremonias, dos ritos, dos sacramentos para que nosotros las observáramos. Uno es, en este caso, el bautismo en agua. Es un rito de ingreso a la iglesia cristiana y significa el comienzo de la vida espiritual. La cena del Señor significa la comunión con Cristo y tiene que ver con la continuidad de la vida espiritual. Uno tiene que ver con la fe en Cristo y el otro tiene que ver con la comunión con Cristo. Uno es administrado una sola vez, el bautismo en agua, puesto que solamente una sola vez se nace de nuevo, por cuanto una sola vez se tiene esa experiencia espiritual de la regeneración. Y el otro, con respecto a la cena del Señor, se administra de manera reiterada o con frecuencia, enseñándonos que la vida espiritual debe ser nutrida, debe ser desarrollada, y para ello es la cena del Señor. Nos enseña, pues, esa parte, pues, de que la vida espiritual debe continuar. Comunión, pues, es lo que venimos a hablar, hermano Madero, y para ello vamos a dirigirnos a Efesios. Vamos a dirigirnos a dos citas bíblicas. Primero, nuestro texto base de Efesios capítulo 1, versículo 22,
y luego nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 al 34. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como estamos viendo, eclesiología, este es nuestro texto base. Iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, ¿sí? Y lo que es el templo, pues, de Cristo, en este caso casa y real sacerdocio, la iglesia del Señor, que son las ilustraciones en referencia a la iglesia del Señor. Vámonos a 1 Corintios, que es lo que nos concierne al día de hoy, como segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios, vamos a leer del versículo 11, versículo 23 en adelante, hermano Madero. 1 Corintios, capítulo 5, 11, gloria al Señor. 11, 23 en adelante. al 34. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico, hermano Madero. Aleluya. Desde el versículo 23 en adelante. Alabado sea Dios. ¿Sí? Versículo 23. En adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. ¿Continúo? Sí. Alabado sea Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos llama la atención, hermano Madero, que el apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor. Que Dios siga bendiciendo su palabra en nuestras vidas, y oramos a nuestro Dios en esta hora para que seamos ministrados primeramente nosotros desde este lugar e impartamos esta bendición a ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, desde donde puedas estar conectado en esta hora. Hermano Madero, Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es decir, que el apóstol Pablo recibe directamente del Señor que esa noche que fue entregado tomó pan, pues, y habiendo dado gracias lo partió. Ahora, esta segunda ordenanza, hermano Madero, que tiene que ver con la cena del Señor, vemos que la cena del Señor es un acto distintivo, pues, de la iglesia cristiana, que tiene que ver con la adoración cristiana, y en ella, pues, se identifica el creyente con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos también visualizar ahí que en la cena del Señor están dos elementos esenciales, que es el pan, tipificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el vino, pues, vertido, pues, que simboliza la sangre, pues, de nuestro Señor Jesucristo, y que
en ella nos identificamos de esta manera porque es un medio de gracia por el cual nosotros los cristianos crecemos pues espiritualmente y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo en su muerte expiatoria. Sí, fíjate que estos elementos, como el pan que representa pues para la iglesia el cuerpo del Señor, y el vino o jugo de uvas, vamos a llamarle así también, representa, como tú dices, la sangre del Señor. Esto quedó instituido para que nosotros los creyentes, la iglesia del Señor, tengamos comunión con el Señor por la fe. Por fe, no que como algunos tienen por costumbre, algunas corrientes tienen por costumbres decir que el pan representa el cuerpo físico del Señor. No, no es así. ¿O es el cuerpo físico? Ajá, y no es así, pues. Es un acto que nosotros hacemos y es bien conocido pues por todos nosotros, que es una conmemoración que hacemos, un recordatorio que hacemos de anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que hiciésemos esto en memoria de Él hasta que Él viniera, y luego la celebraremos allá en el reino de los cielos. Fíjate, hermano Madero, y personas amigas y hermanos que puedan estar pues viéndonos en esta hora y oyéndonos, la cena del Señor como segunda ordenanza de nuestro Señor Jesucristo es un rito, y no podemos negar que es un rito, pero es un rito que significa continuidad de la vida espiritual, hermano, y significa comunión. La iglesia cristiana primitiva lo hacían cada domingo, partían el pan y le llamaban comunión. Bien, hermano, fíjense que la cena del Señor reúne ciertas características, notables por supuesto. Una de esas características es conmemoración. ¿Por qué se denomina conmemoración? Jesucristo dice, o mejor dicho, Jesús dice, en memoria de mí. Y dice el versículo, así pues que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero lo que me llama la atención es que Jesús dice, en memoria de mí, en memoria, sigan haciendo esto en memoria de mí. Es decir, continuidad de la vida espiritual, hacerlo con frecuencia, y que nos enseña pues de que la vida espiritual del creyente debe ser nutrida. Saben que todo país tiene una fiesta patriótica, ¿cierto? Donde celebra su independencia. Nosotros nos identificamos con la cena del Señor de la misma manera, ¿sí? En donde celebramos pues la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué celebrar su muerte, verdad? En una oportunidad hace años atrás me preguntaba por qué celebrar su muerte por encima de otro acontecimiento en su vida, hermano Madero. Ok, fíjate, primeramente, como tú bien explicas, el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Al Señor hacer esta declaración, está de la misma forma dictando una sentencia contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío, porque ellos, quiero que llevemos a colación lo siguiente. Tú acabas de indicar que toda nación tiene su fechas patrias. Fecha patriótica. Exactamente. Y precisamente aquel año era una fiesta no para ellos normal, costumbre, o sea, nacionalismo. Ellos celebraban la liberación
de ellos, de parte de Dios, que los había sacado del pueblo de Egipto. Y Dios les había dicho que cada 14 de el primer mes 14 de Nisan, de Nisan, que es abril en nuestro calendario, marzo, abril. ajá, hicieran esto, celebraran esto. Pero el Señor está dictando, a la vez de que está celebrando esta cena, está dictando una sentencia para los judíos, porque ellos estaban pendientes de algo distinto. No se imaginaban siquiera lo que el Señor iba a hacer aquella tarde, porque era de tarde, era un atardecer. De hecho, ellos no tenían el verdadero significado de esa celebración. No, ni siquiera los mismos discípulos estaban enterados de lo que el Señor iba a hacer. Porque fíjate que ellos le dicen: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Pero ellos no se imaginaban remotamente con lo que se iban a encontrar en aquel aposento, en aquella habitación donde se había preparado o se iba a preparar aquella última cena o institución de la cena del Señor. Fíjese, hermano Madero, que nosotros los cristianos, por encima de otro acontecimiento de la vida del Señor Jesucristo, celebramos la muerte del Señor, porque con la cena del Señor estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, por encima de otro acontecimiento en la vida, por encima de la vida misma de Jesús y de sus enseñanzas, que son divinas, y no podemos negar de que tanto la vida como las enseñanzas de Jesús son divinas, porque la muerte del Señor es a lo que vino Jesús, pues es la escena cumbre, pues, de su ministerio, por decirlo de esta manera, y que al nosotros celebrar la cena del Señor nos estamos identificando con aquello que significó o significa nuestra salvación, la liberación de nuestros pecados, ¿vale? Por eso es que conmemoramos, es decir, conmemorar significa traer a nuestra mente un acontecimiento que sucedió atrás, en este caso, la cena del Señor. Ahora tenemos otro punto. Pablo instruye aquí a los corintios, hermano Madero, instruye aquí a los corintios de cómo participar de los elementos de la cena del Señor. Había, como sabemos, el contexto de los corintios era un contexto totalmente muy distinto a lo que significaba realmente la cena del Señor. Sabemos que cuando hablamos de cómo Pablo instruye a la iglesia, debemos verlo como una enseñanza o como una instrucción totalmente sagrada y totalmente objetiva. Debemos identificar la cena del Señor desde dos puntos cardinales esenciales del Evangelio. Número uno, la encarnación, y número dos, la expiación. En la encarnación, ¿qué nos puede decir con respecto a la encarnación? Puesto que Jesús se dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bueno, fíjate que Pablo es muy sabio al hablar de la cena del Señor, porque como bien tú dices, él está haciendo algo completamente sagrado. Él está siguiendo las instrucciones de acuerdo a como el Señor lo había instituido. Ahora, ¿por qué Pablo le habla de esta manera a los corintios? Porque los corintios, como la mayoría de los judíos, acostumbraban en estas celebraciones a comer de manera glotona, pues. Entonces, ellos tenían esto como más que un recordatorio del Señor, como una fiesta normal, un compartir normal. A la ligera. Sí, ellos comían carne, comían lo que hubiera. Acuérdate que en esas celebraciones cada quien llevaba su porción, se unían y compartían entre todos, y todos comían de todo en esta celebración. Pero Pablo está hablando de algo sagrado. Pablo está hablando no de que
se está celebrando esta cena del Señor como algo que pasó y que se recuerda de manera alegre materialmente. No, Pablo está hablando de que sí, se debe celebrar la cena del Señor y no a la manera como muchas de nuestras congregaciones la celebran, con una tristeza, con un dolor, como algo que, oye, que no valió la pena. Bueno, la mayoría de las congregaciones la celebran como si fuera un acto fúnebre. Sí, cuando debería ser todo lo contrario. Nuestra liberación de la pena del pecado, nuestra salvación, nuestra libertad. Debería ser todo lo contrario. Deberíamos celebrar esto con regocijo. Pareciera que estuviéramos celebrando con Cristo todavía en la tumba. Lo que pasa, hermano, es que los corintios estaban más en la carne que en el espíritu. Entonces, ellos celebraban de esta manera, para satisfacer su carne y no para regocijarse espiritualmente por lo que el Señor ya había hecho por nosotros. Bueno, fíjate, y por ellos también. La encarnación. Pablo, el apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. La encarnación. Realmente hay beneficios de la encarnación de Cristo. El mismo Jesús declara que Él es el mismo pan del cielo, que es el mismo pan del cielo que descendió de Dios y se convirtió en ese pan que da vida. ¿Sí? Ahora, Él mismo se identifica con ese pan. Luego Él dice, tomad, esto es mi cuerpo, hablando del pan. Es decir, que ese pan tenía que ser partido, hermano. Tenía que ser quebrado en la muerte para que aquellos que necesitaran de Él pudiesen disfrutar comiendo de ese pan, puesto que toda persona sin Cristo tiene hambre espiritual. Por más que sea, tiene hambre espiritual, y ahí está ese pan que es Cristo. Es decir, que fue partido, que fue quebrado en la muerte. El segundo punto tiene que ver con la expiación, hermano. El otro punto cardinal o esencial del Evangelio con respecto a cómo Pablo instruye a los corintios y nos instruye a nosotros de cómo identificarnos con la comunión, identificarnos con la enseñanza del Señor. La expiación. El pan representa el cuerpo de Cristo. El vino representa la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjense que el cuerpo se separa de la vida como la carne de la sangre. Hay una separación entre ambas. Ok, el pan fue quebrado, fue partido, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que es ese vino del cual nosotros participamos, el vino representa esa sangre que es su vida misma, tenía que ser derramada en la muerte, hermano, para que, y personas, amigas y hermanos, tenía que ser derramada en la muerte para que esa sangre que limpia, que purifica, que da vida, pudiera ser proporcionado a las almas necesitadas, hermano. ¿Qué nos puedes agregar, hermano? Fíjate, en cuanto a la sangre de Cristo, si el pueblo de Israel hubiese entendido lo que Jesús estaba haciendo, incluyendo los discípulos del Señor, ellos llegaron a aquel lugar aquella tarde, y ellos lo menos que se imaginaban, aunque el Señor ya se los había advertido, el Señor ya se los había dicho, pero cuando el Señor llega ese día a ese lugar y les habla diciéndole, no saben cuánto había deseado comer esta Pascua con ustedes, el Señor les hace una intuición profética. Le dice, mire, no saben cuánto había deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Antes de padecer. El Señor sabía lo que se estaba enfrentando. Él sabía lo que había de ocurrir. Ahora fíjate, esa sangre
que Jesús derramó y la participación nuestra de la cena del Señor, de tomar los elementos de la cena del Señor, como lo son el pan y el vino, como tú lo explicabas, esa sangre viene a representar, más que un recordatorio, una comunión directa con el Señor, que nos ayuda a entender que la sangre de Jesucristo no solamente nos lavó, sino que nos limpió del pecado. Nos limpió del pecado. Nos perdonó, nos justificó. Nos perdonó, nos justificó, nos regeneró. Y ahora, cuando participamos de esta cena, estamos diciéndole: Señor, estamos esperando tu venida. Nos mantenemos en comunión porque estamos esperando tu regreso, porque sabemos que tu sangre no fue derramada en vano. Esto es un acto realmente de comunión, de fe, de certeza de que lo que el Señor hizo tiene un gran significado para nosotros, porque es lo que nos va a ayudar a permanecer y a llegar a la presencia de Dios por la fe. Qué bello, hermano. El otro tópico tiene que ver con la inspiración. El primero es conmemoración, el segundo es el que acabamos de hablar, instrucción, y el tercer punto tiene que ver con la inspiración. Realmente la cena del Señor nos lleva, hermano, a tener fe, hermano Madero, a tener fe de que Jesucristo está con nosotros también participando y nosotros participando con Él, porque es comunión no solamente con nuestro Señor, sino comunión entre todos nosotros como hermanos, porque a veces se participa, pero hay hermanos que no se hablan de uno de los otros, y resulta ser que la cena del Señor es precisamente eso, comunión, ¿ve? Entonces nos identificamos con la naturaleza de Cristo, hermano. ¿Por qué nos identificamos con la naturaleza de Cristo? Significa ello que podemos disfrutar de comunión con Cristo, y también de que la fe a nosotros, por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, su Espíritu ha sido derramado en nuestras vidas, y así nosotros podemos reflejar el carácter de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y en ese momento nos estamos identificando, nos inspiramos en lo que Jesús hizo por nosotros en ese madero, en esa 40 cruz. Vamos a pararnos en estos momentos, hermano Madero, y vamos a continuar. Luego más adelante vamos a ministrarle a nuestro Dios una alabanza, una adoración, mientras nuestros hermanos que están conectados le ministren a nuestro Dios, toquen el manto de nuestro Dios en esta hora mientras reflexionan en lo que hemos enseñado hasta este momento. Ya volvemos con ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. David llamó a Siba y le preguntó: qué bien, ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar
vive nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar, pues en esta parte vamos a continuar con la parte de la seguridad. La seguridad, ¿qué seguridad nos brinda la administración, hermano? La celebración, la conmemoración de la Cena del Señor. Y por último vamos a estar hablando sobre la responsabilidad que tiene todo creyente al participar de la Cena del Señor. Vámonos a Éxodo, hermano, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 18. Gloria a Dios. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimiereis, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trabajo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y echaré de tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios. 3 veces en el año no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primogénitos, de los primeros frutos, de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. El versículo 10 dice así, de ese mismo capítulo 34, versículo 10 dice: Jehová le dijo, mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ahora, hermano, cuando hablamos ya que vamos a hablar de la parte de la seguridad, en el antiguo Testamento, por decirlo así, en aquel contexto social y cultural, todo contrato, todo acuerdo, todo pacto, se llevaban a cabo bajo esas formas que eran solemnes, eran más que todo como pactos de sangre, pues. Sí, fíjate que Moisés, cuando Jehová hace un pacto con Israel en el monte Sinaí, hace un pacto de sangre. Moisés toma una jofaína, pues, por decirlo así, y toma la sangre del altar del sacrificio, mejor dicho, toma esa sangre, rocía sobre el altar del sacrificio,
significando con ello que Jehová se comprometía pues a cumplir su parte con el pueblo de Israel, porque era un pacto totalmente condicional, ¿sí? Pero luego vemos que también la otra mitad de esa parte de la sangre pues que estaba en esa jofaina que tomó Moisés, la rociaba luego sobre el pueblo, diciéndole al pueblo que tenía que comprometerse también que cumplir con su parte pues del contrato como tal. Ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo instituye la cena del Señor, instituye un nuevo pacto, hermano. Bueno, fíjate que me llama la atención algo que tú comentaste antes de la pausa, y es que en nuestras congregaciones se toma la cena del Señor y muchas veces, como tú bien dijiste, hay hermanos que entre sí no se tratan, no se hablan y y participan de la cena del Señor. Pero fíjate que me llama la atención, mi hermano, que el Señor fue muy cuidadoso con esto. Fíjate que Él tenía 12 discípulos que estaban con Él. Pero de los 12, Él escoge a 2 que se supone eran los más cercanos a Él, los de más confianza para ese entonces, y a ellos los envía a preparar la cena. O sea que más adelante vamos a encontrar que los mismos discípulos, lejos de estar pendientes de lo que el Señor está haciendo, están pensando primero en preparar una Pascua tradicional como las que ellos preparaban. Y segundo, cuando el Señor les habla de su muerte, de lo que Él va a padecer, ya ellos están pensando, lejos de la comunión con el Señor, están pensando en quién va a ocupar el primer cargo en el grupo. Lo mismo pasaba con los corintios, y por esto Pablo les habla de esta manera, porque entre ellos había mucha controversia, había mucho desacuerdo, y Pablo quiere darle a entender, como el Señor nos da a entender a nosotros, que esa comunión, esa sangre representa un compromiso que nosotros hemos adquirido con el Señor. Los que realmente hemos creído en el Señor y ya hemos sido bautizados y tenemos plena comunión con el Señor, mira, tenemos más que tener la plena comunión con el Señor, tener un compromiso y examinarnos, cuando se nos habla de examinarnos a nosotros mismos, porque, hermano, esto no es juego, esto no es cuestión de juego. Pareciera muy simple agarrar una copita en representación de la sangre del Señor. Y de manera religiosa, una vez al mes, como si fuese... O en el tiempo que sea, de participar y comernos un trocito de pan y tomarnos una copita de jugo de uva o de vino, así a la ligera. Cuando, como tú dices, bueno, no lo dices tú, lo explica la palabra, esto era un compromiso que el pueblo tenía que respetar, obedecer, porque mire, yo digo que la misericordia de Dios para este tiempo... Fíjate que Jehová sentó las condiciones de ese pacto y el pueblo las aceptó. Sí, fíjate que digo que la misericordia de Dios es tan grande que nosotros en este tiempo estamos viviendo un periodo de gracia, porque si nosotros estuviésemos viviendo todavía bajo ese pacto de la ley, mire, más de uno estuviese cortado. Sí, porque era un compromiso, hermano, y el que violaba este compromiso tenía que asumir sus consecuencias. Sí, hermano. Primero los Corintios capítulo 11, 25, cómo se instituye la cena del Señor, 11, 25 de primera a los Corintios, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí lo subrayo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, Jesucristo ahora se presenta, instituye la cena del Señor, y con ello lo que nos llama la atención es que ahora el penitente, con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, puede alcanzar misericordia del Padre Celestial, porque ahora Dios, por amor de Cristo, perdona y salva a todo aquel que viene a Él. Se hace misericordioso, porque el penitente no va al Padre a la ligera, sino porque ve a Cristo en la cruz, y el Padre ve a Cristo y perdona y salva. Como estamos hablando de un pacto en mi sangre. Dios se compromete como parte de ese pacto de gracia, por supuesto. Se compromete: yo te voy a perdonar y yo te voy a salvar, por amor de mi Hijo Jesucristo, que derramó esa sangre del pacto. Ahora, tú, por sí solo, no puedes entrar en el pacto, tienes que venir a mí. Tienes que venir a mí. Y es lo sorprendente, porque ahora alguien pudiera decir, bueno, ¿y de qué manera, si en la antigüedad Moisés roció esa sangre del sacrificio sobre el pueblo, ahora cómo esa sangre de Jesús, que murió hace casi 2000 años atrás, es rociada sobre mí? Y resulta ser que tenemos la respuesta aquí, en Primera de Pedro 1:2, que dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:2: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué maravilloso, qué precioso es esto, amado hermano. De esa manera somos rociados, pues, cuando creemos en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo se identifica, pues, nuestro Dios en Cristo Jesús por nosotros, ¿vale? Por nuestros pecados? Sí, fíjate, tú decías algo interesante, y es que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por gracia. Y esto no es porque nosotros tengamos algún mérito, no. Y no es por obra, también dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Es por gracia y por misericordia de Dios, porque Dios se comprometió, porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Pero realmente nuestras iglesias, nuestros miembros, bueno, no hablemos de todos, algunos valorarán realmente ese derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Tendrán realmente un concepto claro de lo que significa ese derramamiento de la sangre de Jesucristo? Sangre del pacto eterno, hermano. Pacto de gracia. Porque algunos osados se atreven a decir que eso fue en aquel tiempo y que ellos no estaban ahí. Pero esto es por fe, hermano. Y ahí entramos en el punto, hermano, de lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermano. Y la irresponsabilidad de algunos. Ahora surge una pregunta, entrando en este punto de la responsabilidad. ¿Quiénes son admitidos o excluidos de la mesa del Señor? ¿Quiénes serían admitidos? ¿Quiénes serían excluidos entonces de la cena del Señor? Ya que Pablo habla de el que come y bebe indignamente de la mesa del Señor será culpado de ofensa o de pecado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿quiénes seríamos admitidos o excluidos? Porque si nos podemos dar caso, entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿quiénes serían los dignos para participar de la mesa del Señor? Entonces nos encontraríamos que ninguno seríamos dignos, porque ninguno seríamos dignos, ¿no?, de participar de las más mínimas misericordias de nuestro Dios seríamos dignos. Entonces, creo que Pablo, hermano, no sé si estarías de acuerdo conmigo aquí, Pablo aquí es donde entran en confusión algunos pastores, algunos colegas aquí, amado hermano, pero no queremos confundirle.
estamos en la gracia, amado hermano, amada hermana, y no estamos hablando no vamos a hablar aquí de libertinaje, sino de lo que el contexto Pablo nos está diciendo aquí de los corintios y nos lo dice a nosotros. Ahora, la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué sería entonces comer y beber indignamente de la copa del Señor? ¿Cómo sería eso? O sea, porque si no hay dignos, entonces ¿de qué indignidad está hablando el apóstol Pablo? Yo creo, hermano, no sé si estarías de acuerdo conmigo, y aquí, amados pastores, amada iglesia, yo creo que Pablo no está hablando aquí de la indignidad de las personas, porque ninguno seríamos dignos en participar de la mesa. Yo creo que aquí Pablo está hablando de la indignidad de las acciones. Es decir, teniendo una actitud o una conducta totalmente inadecuada al momento de participar de la cena. No sé si estaría de acuerdo conmigo. Completamente. Fíjate que incluso los mismos discípulos del Señor hubiesen quedado todos excluidos de esa cena si hubiese sido de esa manera. Si se pensara y se tomara de esa manera la indignidad. Judas ya lo había traicionado. Bueno, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, ¿de qué dignidad estamos hablando? Pero, ¿de qué indignación estamos hablando? Pero porque hemos malinterpretado eso, amado hermano. Lo hemos malinterpretado. Fíjate que el Señor envía a Pedro y a Juan a preparar la cena precisamente porque Él sabía ya que Judas lo iba a traicionar, y si él hubiese enviado a Judas junto con otro de los discípulos que no hubiesen sido Pedro y Juan, o si hubiese enviado a alguno de los otros 9, excluyendo a Judas, hubiese enviado a alguno de los otros 9, probablemente Judas se hubiese enterado del lugar donde se iba a preparar la cena y hubiese aprovechado esa ocasión para entregar al Señor, y no se hubiese podido realizar lo que el Señor quería realizar, instituir esa cena. De manera que ninguno era indigno, hermano. Ninguno era digno, ninguno, porque como tú dices, y todos comieron. Como tú dices, Pedro le había dicho, Pedro siempre, osado como siempre, le había dicho: Señor, estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel contigo o por ti, sino también a morir por ahí. Pedro, por favor, de cierto te digo que no habrá cantado el gallo 3 veces. 3 veces cuando tú me habrás negado. Una vez cuando tú me habrás negado 3 veces. El Señor sabía, hermano. Si hablamos de indignidad, como tú dices, ninguno seríamos dignos, hermano. Entonces, es un acto de antelación a la cena del Señor, en el cual tenemos que revisarnos y ver: estoy preparado en este momento para participar de la cena del Señor. Que todos deberíamos estar preparados, ¿no? Deberíamos estarlo, pero si consideramos que no, deberíamos entonces decir: bueno, voy a abstenerme. Pero sabes que hay algo curioso, mi hermano, y es que muchos saben que no están preparados en ese momento y participan de la cena del Señor por el solo hecho de que los demás no lo cuestionen. Pero que si tú te pones a ver, hermano Madero, aquí en 1 Corintios 11:27 en adelante dice: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, Pablo no está diciendo que pruébate y luego no participe si en dado caso te encuentres indigno, porque no estamos hablando de la indignidad de las personas. Está diciendo: pruébese cada uno a sí mismo y coma. O sea, a la larga hace la invitación de que no pierda la bendición de participar de la mesa del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, y te dice aquí, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por tanto, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han
muertos. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate que yo no hablo de la indignidad de las personas, sino de la indignidad de las acciones. Si vemos el contexto en el que Pablo le escribió a los Corintios y en el contexto que nosotros tenemos que relacionarnos, por decirlo así, es que la comunión, la cena del Señor, es un sacramento, es un rito, y que nos identificamos con el pacto eterno, con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces surge la pregunta siguiente, o sea, si comer indignamente no tiene que ver con mi indignidad como persona, porque si no nunca participaría, así de sencillo. ¿Y quién no peca? Esa es otra cosa. ¿Y quién no peca? ¿Y quién no peca? La cuestión sería lo siguiente, si Pablo me está diciendo que me pruebe a sí mismo, y me está diciéndome que beber indignamente significa el no apreciar el verdadero significado de la cena del Señor. Es eso, creo que lo que se está hablando de indignidad. O sea, el que no se aprecie el verdadero significado de la comunión, de la cena como tal. ¿Qué pasaba en los Corintios? Oye, glotonería en medio del acto de la cena y ebriedad. A eso que se está refiriendo el apóstol Pablo. Es como si nosotros aquí impartiéramos la cena del Señor, pero aquí hubiera gente rascados, por decirlo así, ebrios, personas aquí haciendo y deshaciendo como si nada, en medio del acto, en medio del ¿cómo se llama? En medio de la conmemoración, en medio de la cena del Señor, que eso era lo que pasaba en los Corintios. Ahora, una persona que esté mal, vamos a decirlo así, que esté mal, que esté en pecado, y se le cohíba participar de la cena del Señor, no es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Pero hermano, el que come y bebe y juicio come para sí. Sí, pero es sin discernir el cuerpo del Señor. El que aún en medio de la conmemoración como tal participe sin saber lo que está haciendo y participe de manera ligera, que no discierna lo que realmente significa el cuerpo y lo que significa la sangre, o en este caso la sangre del pacto eterno representada en la copa de bendición, en el vino, pues, como tal. Exactamente, por eso, volviendo al Éxodo, Dios les dicta pautas. O sea, Moisés les dicta pautas que ya Dios de antemano se las había dictado a Moisés. En otras palabras, Dios se compromete con nosotros hoy en día, bajo el periodo de la gracia que estamos viviendo. Dios se compromete con nosotros por medio de Jesucristo. En aquel entonces Dios se compromete con el pueblo. Le dice, pero ustedes tienen que ser responsables por lo que van a asumir. Claro. Ahora, fíjate, nosotros muchas veces no discernimos lo que estamos haciendo, porque nos basamos en que Cristo ya pagó por nosotros. Sí. ¿Y Cristo pagó por mí, bueno, y yo sé que lo hago indignamente y le pido perdón, y Jesús va a interceder por mí y Dios me va a perdonar, porque ya Cristo hizo el sacrificio por mí. Amado hermano, pero si yo no valoro ese sacrificio, mire, a la larga, por algo Pablo dice, le dice a los corintios que algunos ya muerto, estaban enfermos y otros ya muertos. Qué bueno, hermano. Ya muertos. El tiempo nos consumió, hermano Madero. Y quedan puntos pendientes. Para la próxima semana, amados hermanos, amada iglesia, estaremos estudiando vamos a estudiar el culto en la iglesia. Recuerde que estamos estudiando la doctrina eclesiología, la doctrina de la iglesia como tal. Ya terminamos con las ordenanzas en el día de hoy. Vamos a continuar el martes que viene con el culto en la iglesia, el culto privado, el culto público, y luego vamos a entrar en la organización de la iglesia. ¿Cómo debe estar organizada la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo es el ministerio en la iglesia? El ministerio local, el ministerio profético en la vida de la iglesia como tal. Quisiera que para la próxima semana viniésemos, hermano Madero,
un poco más robusto con respecto a este tema que es un poquito delicado, que es el culto en la iglesia, porque muchos dicen, bueno, cada quien tiene su visión, ¿verdad? Pero hay parámetros claros en las escrituras de cómo debiese ser el culto, la liturgia en la iglesia. Amados hermanos, amada iglesia, gracias por estar conectada ahí. Te hago la invitación para el martes que viene de 4 a 5 de la tarde, aunque la programación comienza a las 3 de la tarde, sería de 3 a 5, pero este espacio del programa de formación doctrinal Unido en Cristo empieza a las 4 de la tarde con este servidor, William Lobo, siervo del Señor Jesucristo. Continuemos adelante, amado hermano, bendiciones y bendiciones. Pero hermano Madero, despídate de la iglesia, despídate de los hermanos, de aquellas personas quienes están conectados, quienes nos oyeron hoy y estuvieron pendientes de esta transmisión. Gloria a Dios. Un placer poder haber compartir con cada uno de ustedes. Espero que esta enseñanza nos lleve a la reflexión de cómo debemos, por qué debemos, qué significado tiene para cada uno de nosotros el participar en la cena del Señor. Espero que tu vida haya sido bendecida, al igual que ha sido la de nosotros. Amén. Y como mi hermano decía, quedan muchísimos puntos por tocar, pero el tiempo es corto. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. El próximo martes, si nuestro Dios así nos lo permite, amén, estaremos hermano, a través de este medio bendiciendo tu vida y siendo bendecidos por nuestro Dios. te amamos, iglesia, bendiciones. Porque tu amanecer llegó, tú solo brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque hemos vencido. Terminamos esta programación en victoria, porque Cristo nos ayudó. El Espíritu Santo nos dirigió en esta tarde. Y bueno, así hemos llegado al final de esta programación, no sin antes enviar saludos, abrazos, bendiciones para todas esas personas que se conectaron en esta hermosa tarde vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube. Y bueno, estamos agradecidos del Señor porque nos ayudó a este hermoso grupo, el cual en esta tarde, con su servicio, con su trabajo, con su labor hermosa, impecable, pudimos lograr lo que Dios en esta tarde nos encomendó. Esta tarea, esta labor hermosa, la cual hacemos con mucho amor y con mucha entrega, aleluya.
Y bueno, así hemos llegado a todos ustedes, primeramente bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así también hemos llegado a ustedes por la dirección de nuestro amado pastor y apóstol José Pérez, el cual le enviamos un fuerte abrazo, saludos y agradecemos a todo el equipo que nos apoyó en esta tarde de audiovisual, en el cual nuestro hermano Suheibi está allí a cargo en la dirección del control master. En las cámaras estuvieron nuestros hermanos Juan Carlos Suárez, nuestro hermano Isaac Rincón, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Jeremy siempre está allí también en la cabina, nuestro hermano Tomás, de verdad que agradecido por este hermoso grupo, nuestra hermana Noris Peña, Ruxan Telí, que estuvo allí también ayudándonos, colaborando, y a todo este hermoso grupo, nuestro hermano y maestro de la casa, José Madero, nuestro hermano William Lobo, gracias de verdad porque logramos hacer lo que Dios nos ministró, lo que Dios puso en nuestros corazones. Y bueno, no antes de despedirnos, quisiera invitarlo a partir de las 3 p.m. este día jueves, 3 p.m. estaremos nuevamente con la próxima transmisión de esta semana, de 3 a 5 de la tarde, donde tendremos palabra, mensaje de parte de Dios, palabra de salvación y vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y vivamos como un príncipe, porque nuestro Padre es un rey. Dios te bendiga.